Bien, pues hoy es domingo 19 de junio del 2022, día en que celebramos o se celebra en el mundo a los padres. Es el Día del Padre. Por ahí anduvo circulando un meme muy interesante, ¿no? Que decía que el Día del Padre es como el Día de las Madres, pero similar. Igual pero más barato. O sea, menos escándalo pues, ¿verdad? Pero aún así, damos gracias a Dios por cada uno de los padres aquí presentes, también por los padres de ustedes no presentes y por los padres que llegarán a serlo. Gracias por la vida de cada uno de ustedes y que el Señor los siga fortaleciendo y bendiciendo, y a las familias sobre todo pedirles que estén orando mucho por nosotros los padres. ¿Sí? Necesitamos de la gracia del Señor para cumplir esta tarea tan importante, pero tan gratificante, tan hermosa que es la de ser padre. Así que oren, hijos, esposas, todos oren por nosotros los padres, oren por sus padres no creyentes para que el Señor tenga misericordia de ellos y los traiga a salvación. Muy bien, bueno, ahora sí, vamos a Gálatas. Les comenté la semana pasada que habiendo cubierto ya toda la carta de Pablo a los Gálatas, quería tomar un tiempo aparte para hacer una reflexión acerca de la enseñanza general de esta carta. Y he titulado este mensaje a manera de conclusión de toda la carta, un mensaje vital. Un mensaje vital. Y acompáñenme a leer el capítulo 1 de Gálatas, versículos 1 al 5. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre, nuevamente, Señor, nos encomendamos a tu gracia y a tu divino poder, para que a través de la meditación en tu palabra podamos comprender lo que tú quieres hablarnos. Y no solamente comprenderlo, sino actuar en consecuencia. Gracias, gracias porque solo tú, Señor, mereces la gloria, como dice aquí, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, como ya vieron, el día de ayer se celebraron bautismos. Fue realmente hermoso presenciar el testimonio público de la fe en Cristo de 11 hermanos y hermanas. Fue una proclamación clara y vibrante del Evangelio. Eso es el bautismo en agua. Es una hermosa imagen de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Ellos, al sumergirse en el agua, se identificaban con Cristo en su muerte y sepultura, muriendo simbólicamente a la antigua vida de pecado y luego emergiendo, saliendo del agua a una nueva vida en Cristo para estar con Él para siempre. Nacidos entonces en la familia de nuestro amoroso Dios. Este mensaje, testificado a través del bautismo,
Este mensaje del Evangelio es el que la Biblia nos presenta, y particularmente la carta de Pablo a los Gálatas que hemos estado estudiando enfatiza la importancia de sostener el Evangelio y sostenerlo de manera pura, íntegra, sin alteraciones. Así que a manera de conclusión de nuestro estudio de esta rica epístola a los Gálatas, quiero reflexionar acerca de la importancia de conocer, pero no solamente conocer, sino creer y vivir por el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es, en términos de la carta de Gálatas, 4 cosas. Es un mensaje divino, es un mensaje vital, es un mensaje que debemos preservar y es un mensaje transformador. Mi deseo y mi oración es que apreciemos cada día más el Evangelio y sus implicaciones tanto eternas como para la vida diaria en el aquí y en el ahora. Veamos entonces que el Evangelio, en primer lugar, es un mensaje divino. La fuente y naturaleza del Evangelio es Dios. Pablo dice en el versículo 11 del capítulo 1, y voy a estar citando diferentes escrituras de Gálatas porque pretendo que esté basado casi totalmente en esta carta. Haremos referencia a algunos otros pasajes. Dice en el capítulo 1, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo reconoce que él solamente es el mensajero, de tal manera que el mensaje que predica no es generado por él, sino que es por revelación de Jesucristo. Desde el inicio de su carta aclara este punto. En el versículo 1 dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, por ser un mensaje originado en Dios, es un mensaje único y es un mensaje inalterable. Quiere decir que no hay otro evangelio. El evangelio de Cristo está por encima de cualquier tradición o aún la revelación angelical, y cualquiera que enseñe algo diferente está bajo maldición. Versículos 6 al 9 ahí del capítulo 1 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, aclara Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Cuando un mensaje que pretende ser el evangelio no se apega al original, no importa de quién venga, es necesario desecharlo. Puede ser el predicador más popular, puede ser Pablo mismo, y él lo dice. Pueden ser los ángeles mismos. Pero si no es lo que la Biblia enseña acerca de la salvación solo por la fe en Cristo y solo por gracia, entonces no debemos aceptarlo. Hay un solo evangelio y es la verdad centrada en Cristo y este crucificado, dice Pablo. Y en el capítulo 3, versículo 1, lo reprende precisamente por andar
obedeciendo o siguiendo otras enseñanzas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Es decir, para no creer el Evangelio. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así que no solamente es un mensaje divino, sino que es un mensaje vital. Es un mensaje de vida o muerte. Esa es su importancia. Y siendo un mensaje tan importante, ¿por qué es que los Gálatas estaban siendo seducidos por creer algo distinto, para creer algo distinto? Y esto es lo que preocupaba sobremanera a Pablo. Pero esto nos hace ver que ninguno de nosotros estamos exentos de ser atrapados con una visión distinta del Evangelio, con un pequeño cambio, con una sutileza que se aparte del Evangelio de la gracia. Por lo tanto, debemos repasar y repasar, pero no solamente repasar y repasar el Evangelio verdadero, sino también tener cuidado a qué nos exponemos. ¿Por qué? Porque de él depende que estemos realmente firmes en la salvación, que hemos creído lo correcto. El Evangelio solo por gracia y por la fe en Cristo es un mensaje de vida o muerte. De la respuesta a Él depende nuestra salvación. De la respuesta a Él depende nuestra salvación. Porque podemos afirmarlo. Podemos decirlo correctamente. Pero si no lo creemos y respondemos a ese mensaje, es como si realmente no lo tuviéramos. En el capítulo 5, versículo 7, nuevamente Pablo va con los Gálatas y le dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Y es una insistencia del apóstol para dejarles muy claro que el que se basa en sus méritos para la salvación, como insistían los judaizantes, se desliga de Cristo y por lo tanto no será justificado delante de Dios. 5:4 dice: de Cristo os desligasteis. De Cristo se desprendieron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Todo aquel que quiere agradar a Dios y justificarse delante de Dios por sus méritos, desecha, se desliga de la gracia que es solamente por Jesucristo. No hay otra forma de salvarse. El hombre puede intentar cualquier cosa para salvarse, pero jamás lo logrará por sus propios esfuerzos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios en base a nuestra propia pecaminosidad. Y aquí es donde toman relevancia las buenas noticias del Evangelio. Es importante entonces tener bien claro cuál es el contenido del Evangelio. No sea que creamos algo que no coincide con él. Pablo se asombra por el hecho de que los Gálatas estaban por seguir un evangelio diferente, estaban siendo seducidos con un evangelio diferente. Estoy maravillado, les dice en el versículo 6 del capítulo 1, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, como si existiera. Pero ¿cómo puedo identificar un falso evangelio? Igual, como ustedes saben, que la manera en que un cajero del banco identifica
un billete falso, conociendo el original, conociendo el verdadero. Sí. Hay muchas falsificaciones, no acabaríamos, ¿verdad?, tratando de conocer todas las posibles falsificaciones del Evangelio. Pero si conocemos el Evangelio verdadero, fácilmente podemos identificar alguna desviación a él. Así es que el Evangelio es un mensaje divino, ¿sí? Y el contenido del Evangelio es sumamente importante. Y vamos a verlo en dos aspectos generales, para no entrar en mucho detalle. En primer lugar, el contenido, que es la muerte y resurrección de Cristo. A través de toda su carta a los Gálatas, Pablo defiende y aclara el verdadero evangelio, enfatizando que no es por obras que somos justificados delante de Dios, sino por la fe en Cristo. Capítulo 1, versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, la muerte de Cristo en sustitución por los pecadores es la única esperanza que tenemos para la salvación, o como dice aquí, para librarnos o rescatarnos. En su carta a los Corintios resume muy bien, muy claramente el Evangelio. Si vamos a 1 Corintios capítulo 15, en unos cuantos versículos nos presenta con toda claridad el Evangelio. 1 Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay varios conceptos clave aquí en estos versículos. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Que es primordial entender eso, pero también recibir el Evangelio, es decir, creerlo de todo corazón y perseverar en él. No se trata solamente de asentir intelectualmente o emocionalmente, de hacer una oración para recibirlo, sino de vivir por el Evangelio. Pues solo de esta manera podemos saber que somos salvos. De lo contrario, habremos creído en vano, dice Pablo. Y estamos aún muertos en pecados. ¿Sí? Así es de vital el Evangelio. No es solamente, sí lo entiendo, sí lo puedo articular, lo puedo decir. Es lo creo y vivo de acuerdo con él. ¿Y cómo obtenemos los beneficios de la salvación lograda por Cristo? Por la fe en Cristo. La fe es precisamente creer y perseverar en el único mensaje de salvación. Ciertamente no es por cumplir la ley, es decir, no por ninguna obra o mérito nuestro, sino solo por poner nuestra fe en los méritos de Jesucristo. Regresando a Gálatas capítulo 2, versículo 15, dice: nosotros, está hablando Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y los Gálatas debían saber esto. Esta había sido su propia experiencia. Sin tener nada que ver con el judaísmo, ellos habían venido a la salvación porque se les predicó el evangelio de salvación en Jesucristo. Pero no solamente la experiencia personal de los Gálatas confirma esta realidad, sino la historia misma de la redención lo hace. Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos, es el gran ejemplo de la justificación por la fe. Por eso dice Pablo en el capítulo 3, versículo 6, y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y valdría la pena que consideraras qué es lo que te hace sentir bien con respecto a ti mismo. ¿Qué es lo que te hace sentir bien para estar delante de Dios? ¿O qué es lo que te impide no estar delante de la presencia de Dios? ¿Que tu vida de oración y lectura de la Biblia es regular? ¿Que sirves a la iglesia o inclusive fuera de la iglesia? ¿Que eres obediente a tus padres? ¿Que obtienes buenas calificaciones en la escuela? ¿Que no eres un ladrón y que no evades impuestos? ¿O tu capacidad para confesar las doctrinas esenciales del cristianismo? ¿Que tienes buenas bases teológicas? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Pero nunca es lo que hacemos para agradar a Dios lo que nos pone en una condición de aceptados e hijos. Somos salvados solo por la fe en la persona y en la obra de Jesucristo, quien murió por nosotros llevando sobre sí el castigo que nos correspondía llevar a nosotros. Y solo cuando creemos y confiamos de todo corazón en Cristo, Él aplicará a nuestros corazones la perfecta justicia y el perdón que ha obtenido mediante su sacrificio. Es la justicia de Cristo que nos hace aceptos delante de Dios. Sí. Él ya no, cuando creo en Él, Él ya no me ve a mí, ve a Cristo cubriéndome con su justicia perfecta. Así que todo se centra en lo que Dios ha hecho, y si todo se centra en lo que Él ha hecho, ¿de quién es la gloria? No por obras para que nadie se gloríe, dice en Efesios, ¿verdad? No luchamos para entrar al cielo por nuestra observancia religiosa. No estamos aquí, no venimos aquí, no leemos la Biblia, no estudiamos las doctrinas cristianas, no nos bautizamos para tener acceso a la vida eterna. Lo hacemos porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y como respuesta a Él, así vivimos. Es Dios quien en su gran amor en Cristo se acercó a nosotros para salvarnos. En el capítulo 5, versículo 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino solo la fe que obra por amor. Esto deshace todo intento por obtener parte del crédito
Y es la lucha del ser humano, ¿no? Tener algo de crédito. No es que yo tome una decisión por Cristo, pues habrás hecho una decisión, pero no fue porque tú quisiste hacerla, sino porque Dios puso en ti el hacerla. ¿Sí? Cualquier intento de nuestra parte por justificarnos mediante nuestras obras es como presentarle trapos sucios al Señor. ¿Por qué? Porque Él ya proveyó el medio de nuestra salvación. Él dio la vida de su Hijo, que es una ofensa para Él que queramos nosotros venirle con migajas, decirle: mira, Señor, te presento esto para que me aceptes. ¿Sí? Entonces, el mensaje del Evangelio es un mensaje que se origina en Dios, es un mensaje vital y por lo tanto es un mensaje que debemos preservar. Y esto implica tanto protegerlo de los falsificadores y falsificaciones, como promoverlo con determinación al observar la verdad del Evangelio en nuestra vida. En primer lugar, protegemos el mensaje de los falsificadores. Los falsos maestros se distinguen porque les importa más quedar bien que el alma de sus seguidores. Buscan la preeminencia, buscan la notoriedad. No están dispuestos a sufrir por causa de la verdad. Lo vimos la semana pasada en el capítulo 6, versículo 12, dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Son expertos en la seducción de los creyentes, o de sus oyentes, mejor dicho. Por eso Pablo los reprende severamente. Dice: oh Gálatas insensatos, en el 3:1, ¿quién los fascinó? Les dice, para no obedecer a la verdad. Y la palabra fascinar, como explicamos en su momento, se refiere a producir un impacto como de un hechizo, es un embrujo. Estos falsos maestros son expertos en la seducción, por eso no hay que minimizar su capacidad de seducción. Son como los extorsionadores que hablan por teléfono y enganchan a las personas para lograr lo que quieren. Al rato la misma persona les empieza a dar datos, nombres que ellos usan para hacerles pensar que realmente los están vigilando, que realmente los conocen, y fácilmente caen en sus redes de extorsión. Pero no solo estos obreros fraudulentos son responsables de tergiversar el mensaje, sino también los creyentes somos responsables de lo que escuchamos, de lo que estamos siguiendo, de lo que estamos creyendo. Dice el capítulo 5, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Basta un poquito de veneno para contaminar todo. Si le das entrada al orgullo en tu vida pensando que vas a lograr ser más aceptado por Dios en base a tu buen comportamiento o por tu servicio a Dios o por tu conocimiento teológico, entonces automáticamente te apartas de la gracia. No que no sea necesario o bueno conocer todo lo que la Biblia enseña. El asunto es ese orgullo de decir que por eso eres más aceptado por Dios. Por eso dice Pablo en el 5:3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquellos judaizantes que insistían en que sus prosélitos
los que venían a la fe en Jesucristo se circuncidaran, ni siquiera ellos guardaban toda la ley. Porque nadie puede. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado a quién sigues, a quién escuchas. Pero además, el verdadero evangelio se preserva por el cuidado pastoral y el de la iglesia. El contraste con los falsos maestros y sus herejías lo establece la relación firme, afectuosa y sacrificial de Pablo con los cristianos gálatas. Toda su carta está impregnada de eso. A él no le interesaba quedar bien con otros, sino servir a Cristo protegiendo el evangelio verdadero y a los cristianos de toda desviación del verdadero evangelio. En el capítulo 1, versículo 10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tenía bien clara su obligación: servir a Cristo proclamando el evangelio verdadero. Y en el 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, hablando precisamente en contraste con la jactancia de los legalistas. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Su preocupación por los creyentes es manifiesta en toda su carta, en varios aspectos. En primer lugar, por la confrontación directa que hace. Él no se andaba entre las ramas. Iba directamente al grano, mostrando su asombro por la facilidad con la que los hermanos se estaban desviando. Estoy maravillado, les dice, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No lo podía creer. Más adelante les dice: Gálatas insensatos. Son palabras fuertes. Tan necios son. Fuertes, firmes, pero que expresan el amor del apóstol por los creyentes y por salvaguardar la integridad del evangelio. En el 4:9 dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Confrontación tras confrontación tras confrontación. Entren en razón, hermano, le dice. Y eso es señal del temor de Dios en la vida del apóstol Pablo, que lo llevaba a una preocupación genuina y a una ocupación real para preservar el evangelio íntegramente en la vida de la iglesia. Y lo hacía a sabiendas que esto le podía costar la antipatía de los mismos hermanos. En el capítulo 4, versículo 16 dice: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Qué importa más? ¿Conservar la armonía, conservar la amistad o hablar la verdad en amor? Él no predicaba este mensaje para ser popular, sino porque es el mensaje divino y la encomienda que el mismo Señor le había dado. Y así también nosotros. Lo predicamos no porque será aceptable a los oídos del hombre, sino porque es la verdad y es un mensaje vital de vida o muerte.
A nadie le gusta escuchar que es pecador. A nadie le gusta escuchar que se irá al infierno si no se arrepiente. Y que la única manera de salvarse es por la fe en Cristo y su sacrificio vicario en la cruz. Tú háblale de Dios a cualquier persona fuera de aquí y va a decir, yo creo en Dios. Háblale de Jesús y te va a decir, yo creo en Jesús. Háblale que si no se arrepiente y cree en Jesucristo, se va a ir al infierno. A ver cómo se ponen las cosas. En combinación con las reprensiones directas y fuertes, Pablo se dirige a ellos en un tono firme, pero afectuoso. Su amor estaba demostrado en su firmeza, pero eso no quitaba que él fuera afectuoso. En el capítulo 4, versículo 19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Era su carga, era su sentir. Lo veía como hijitos en la fe. En otras partes les llama hermanos. Entonces los confronta, les manifiesta su afecto. En tercer lugar, su compromiso para ayudarles. En realidad, toda su carta es una demostración del compromiso que él tenía para ayudarles a permanecer en la verdad. Pero aquí hace una declaración precisa de su determinación y objetivo. En lo que acabamos de leer, así tenga que volver a parirlos, dice, no desistiré hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eso habla de la determinación que él tenía para con la iglesia. Insisto, enseñar la verdad es un acto de amor, mientras que enseñar falsedad es señal de falta de amor. ¿Sí? Luego, les hace un llamado a permanecer en la libertad obtenida por la fe en Cristo. El Evangelio es un mensaje transformador que produce vida. Es un mensaje transformador que produce vida. ¿Y en qué se caracteriza esta nueva vida? Dice el capítulo 5, versículo 1, estar pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, en primer lugar, se caracteriza por libertad de la esclavitud del pecado. Es un mensaje transformador que se caracteriza por la libertad de la esclavitud del pecado. Dice, han sido liberados. Por lo tanto, permanezcan firmes en esa libertad. No regresen a querer agradar a Dios por sus esfuerzos inútiles. Imagínate que has estado viviendo en opresión por 28 años. Y de repente hay un cambio. Y viene la libertad. Pero que al poco tiempo quiere regresar a esa vida de opresión. Y eso es lo que le pasó a los alemanes del este. 28 años bajo un régimen opresivo, prácticamente esclavos en su tierra. Se derriba el muro de Berlín y al poco tiempo muchos de ellos quieren regresar al antiguo régimen. Y al no poder hacerlo se suicidan muchos de ellos. No soportaban vivir en libertad.
Los Gálatas estaban desaprovechando la maravillosa libertad del conocimiento del Evangelio de Jesucristo por una serie de normas que se suponía o que insistían los legalistas que debían cumplir para estar bien con Dios. Y la pregunta es, ¿qué escoges? ¿Vivir en la libertad con la que Cristo te hizo libre o continuar dependiendo de tus propios esfuerzos y obras para sentirte bien? ¿Qué prefieres? ¿Una nueva vida a través de esa nueva creación que Dios hace por la fe en Cristo, o una que estás tratando de obtener por ti mismo y que nunca lograrás? Ahora, esa libertad, en segundo lugar, es una libertad para no pecar. Vivan en esa libertad, dice Pablo en el versículo 13. A libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este evangelio se traduce en vidas liberadas del poder del pecado y la culpa que va asociada con el pecado, que deben reflejar lo que significa vivir en esa libertad, que no es libertinaje o una excusa para satisfacer los deseos pecaminosos. Y alguien diga, bueno, pues al cabo que ya he sido perdonado y asegurado por la gracia de nuestro Señor, así que pues venga la vida loca, ¿verdad? El mensaje del evangelio verdadero implica, o más bien dicho, cambia nuestra manera de vivir. O simplemente no hemos nacido de nuevo por la fe en Cristo. ¿Sí? En el capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andas en el Espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, la persona que es guiada por el Espíritu, que es el creyente, es el cristiano verdadero, no se guía por el cumplimiento externo de las demandas de la ley, sino por el deseo interno de agradar a Dios, por el Espíritu que mora en ella. Dice en el 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Libres para no pecar, y en tercer lugar, libertad para servir en amor. La última parte del versículo 13 del capítulo 5 dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El mensaje del evangelio verdadero cambia no solamente nuestra relación vertical, o sea, aquella relación con Dios, sino nuestras relaciones horizontales, particularmente con los demás miembros de la iglesia local. Lo que está diciendo es que debido a la libertad de la que disfrutas en Cristo, ya no vives centrado en ti mismo. Eso es lo que el pecado promueve, el egoísmo. Dame, 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 dame. Pero el creyente vive para servir a los demás, para amar a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 14 del capítulo 5 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este servicio amoroso se manifiesta de varias maneras de acuerdo con lo que Pablo presenta en la carta. En primer lugar, lo que no debemos hacer. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Mordernos y comernos unos a otros, no sea que nos consumamos. Versículo 26 del capítulo 5 dice, no nos hagamos vanagloriosos
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero también presenta lo que debemos hacer. Capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, ayudar en la restauración al hermano que esté atrapado en algún pecado. En segundo lugar, apoyarnos unos a otros a soportar las dificultades de la vida. El versículo 2, ahí del capítulo 6, dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Número 3, hacer partícipe a los que nos ayudan de todo progreso espiritual. En el 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y también buscar oportunidades para bendecir a todos, especialmente a los hermanos en la fe. El versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, muchos cristianos no avanzan en sus relaciones, ya sea en su matrimonio, en la familia o con otros hermanos de la iglesia, porque no tienen presente el evangelio y sus implicaciones para la vida diaria. Pero el evangelio no es solamente para el día de nuestra conversión, como muchos tienen esa idea. No, sí, yo hice una confesión de fe hace 20 años, ¿verdad? Comprendí en ese entonces el evangelio y acepté a Cristo en mi corazón. Sí, pero ¿qué implicaciones tiene el vivir por el evangelio? El evangelio en la vida diaria. Estamos hablando de una nueva vida guiada en el poder del Espíritu Santo. El evangelio es un mensaje vital, originado en Dios, transformador y en el poder del Espíritu. Así que tenemos vida en el poder del Espíritu. Cuando una persona cree el evangelio, recibe al Espíritu Santo, al Consolador, a quien lo va a acompañar, porque mora en él por el resto de su vida. Le ayuda a vivir la vida cristiana, para guiarlo a Dios, para recordarle las palabras de Cristo. En el capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es una promesa que recibimos por la fe en Cristo y no por lo que nosotros logremos hacer. Dice el capítulo 3, versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vivir en el poder del Espíritu significa una vida no basada en el esfuerzo humano, sino en la gracia de Dios, lo cual implica concentrarnos en nuestra devoción a Dios. Ese debe ser nuestro enfoque. No estar pujando para dar fruto, sino extendiendo nuestras raíces para tomar el alimento que da vida para producir fruto. ¿Sí se fijan la diferencia? ¿Por qué no hay fruto en mi vida? Por más que me esfuerzo y por más que me levanto temprano y oro y asisto y hago. Porque no estás extendiendo tus raíces al alimento espiritual, que es la palabra de Dios, a la comunión con Dios, en oración, a la exposición de su palabra.
a la meditación en ella, a la participación de las enseñanzas de la iglesia, al servicio amoroso y sacrificial. Andar en el Espíritu conduce a una vida alejada de las obras de la carne y en su lugar una vida cuyo fruto, como dice en el 5:22, se manifiesta a través del amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. No hay entonces excusa para no vivir conforme a la voluntad de Dios, ya que tenemos por la fe en Cristo al Espíritu Santo produciendo no solo el deseo, sino el poder para obedecerle. El asunto es, ¿le creo? ¿O quiero seguir haciendo las cosas como a mí se me antoja y ganándome un poco de méritos delante de Dios para que Él me regrese algo, me favorezca? En conclusión, entonces, el Evangelio es un mensaje vital de origen divino, el cual debemos preservar fielmente y proclamarlo, darlo a conocer tal como es. Y hacerlo tanto con nuestra boca, con nuestras palabras, como con nuestra vida diaria. Debemos preguntarnos, debemos cuestionarnos delante de Dios si realmente estamos viviendo el Evangelio en nuestra vida diaria. ¿A poco no son noticias maravillosas que tus pecados pueden ser perdonados por creer que Cristo pagó por ellos mediante su muerte en la cruz? Pero si no reconoces tu maldad, pues entonces esto no tiene ningún significado importante. Pero si hay convicción de pecado en tu vida, dices, wow, gracias Señor, porque lo que merecía realmente todo el castigo, Cristo lo tomó por mí. ¿No te llena de gozo saber que por cuanto Cristo resucitó, venciendo a la muerte, tú disfrutas desde ya y por la fe en Él de la vida eterna? No es que vas a tener vida eterna, es que ya tienes vida eterna. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Tienes nueva vida que nunca acabará. ¿No te brinda mucha esperanza saber que Cristo intercede por ti en todo momento? Que cada vez que te equivocas, cada vez que pecas, Cristo está intercediendo delante del Padre. Es decir, yo ya pagué por esos pecados. Porque Él ha puesto su fe en mí como su Salvador. Eso ha sido cubierto. No hay nada que pagar. ¿No crees entonces que el Evangelio es un mensaje que vale la pena no solamente abrazar con todo el corazón, sino vivir por Él y además mantenerlo en alto? ¿Y cómo lo mantenemos en alto? Con nuestra vida. No solamente con lo que decimos, sino que lo estemos modelando día con día en nuestros diferentes ámbitos relacionales. ¿Sí? Si tus padres o alguno de tus padres no es cristiano, ¿cómo estás modelando el Evangelio a ellos? Si tus hijos no son cristianos, ¿cómo les estás modelando el Evangelio? ¿Pueden percibir ellos que para ti es
el Evangelio es lo más importante, lo que rige tu vida, y que les transmites esa urgencia de arrepentirse y creer en Jesucristo para salvación. Mantengamos entonces en alto el Evangelio de la gracia. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, pero gracias sobre todo por la salvación tan preciosa que nos has otorgado en Cristo. No es algo que sea pagado con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Oh Señor, que realmente este mensaje sea preservado por cada uno de nosotros, tus hijos, tanto en la manera en la que lo proclamamos fielmente como en la manera en la que lo vivimos, y que tú seas exaltado, Señor, a través de nuestras vidas. Para ti sea la gloria y la honra hoy y por los siglos. Amén.